Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy quiero darles un tema, el origen del mal. La Biblia nos trae respuestas tanto como el inicio del mal y también el final del mal o el pecado. En el libro de Génesis se abre un paréntesis cuando todo era perfecto, vino el mal y rompió todo aquel plan perfecto que Dios tenía. Pero en el libro de Apocalipsis se cierra el paréntesis porque Dios restaura nuevamente todo aquello que fue malogrado a causa del pecado. ¿Cómo comenzó el pecado? El pecado no comenzó en la tierra, el pecado comenzó en el cielo. Y eso es uno de los mayores misterios del pecado. ¿Por qué razón? Porque en el cielo no hay contaminación, no hay rastro de mal. El cielo es perfecto. ¿Cómo es que en el cielo pudo aparecer? A eso llamamos misterio. Y los misterios serán resueltos en el cielo cuando Cristo mismo nos dé la respuesta. Pero vamos diciendo que el pecado, como vemos en la Biblia, es transgresión de la ley. Y la raíz de la transgresión de la ley es el egoísmo. Por el egoísmo se transgrede de la ley. En la Biblia nos dice que el pecado se apareció en un ángel, lo cual los ángeles tienen libertad o libre albedrío. Esta es una de las cosas que Dios hace en todo lo que crea. Fíjese en algo, toda criatura inteligente que salió de las manos de Dios, Dios, Dios le dio dos cosas que nadie le podrá quitar, inteligencia y libertad. La razón es porque Dios no crea máquinas, lo cual una máquina está programada para hacer todo lo que yo le pida. Y en el ser humano, y el ser humano no hace eso. Dios que creó al ser humano inteligente para que usemos su inteligencia para que pueda ser un buen uso de su libertad. Entonces, si el ser humano es inteligente, tiene que hacer un buen uso de su libertad a causa de esa inteligencia que tiene. Lamentablemente no es así, querido hermano. Y ese es el mayor problema. Los seres humanos inteligentes sabemos que las decisiones que estamos tomando no son buenas y aún así vamos allá. Y aún así lo hacemos. ¿Por qué usamos nuestra libertad de una manera equivocada, queridos hermanos? Por el pecado. ¿Por qué usamos nuestra libertad de una manera equivocada? Por el pecado. Por eso Dios crea ángeles libres e inteligentes. Y hay categorías de ángeles, ¿no? Tenemos ángeles mismos, propiamente dicho, serafines, querubines, ¿no? Y todos ellos tienen un servicio específico en el cielo. No se trata de quién sea, que tenga más poder o no. En el libro de Isaías 37:16 nos dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Dice que Dios mora entre querubines. Entonces los querubines están constantemente en la presencia de Dios. De esos querubines apareció uno manchado por el pecado. Portador de luz era su nombre. ¿Qué quiere decir Luzbel? Lo cual él deseaba la posición de Cristo, pero no su carácter, que vamos a ver más adelante que es el carácter de amor. Y él fue contaminado por llegar a la tercera parte del cielo. Fue contaminando a la tercera parte de los ángeles y convencerlos para que se rebelen contra Dios. Entonces el pecado comenzó con el espíritu de descontento. Satanás va a colocar en ti, queridos hermanos, en nosotros, un espíritu de descontento, el cual tiene consecuencias como el mal agradecimiento a Dios y siempre quejarse. Satanás se quejó en el cielo y dijo que él debería tener una mejor posición y ser adorado, a pesar que él era una criatura. En Ezequiel 28:12 nos dice, nos habla acá de Satanás como el rey de Tiro, ¿no? Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, ¿no? Nos habla acá Satanás como rey de Tiro. Era una imagen para demostrar la rebelión en el cielo. Hoy en día se pinta a Satanás como con grande cuerno, cola, uña, garras, etcétera, etcétera, etcétera. En Ezequiel 28, 13 al 15 nos dice así, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura.
de cornerina, topacio, jaspe, de sólido, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, socket, como le llamen, ¿no? Yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Queridos hermanos, vemos aquí cómo era la hermosura de Satanás antes del pecado, ¿verdad? Y dice que caminaba en piedras de fuego. Queridos hermanos, cómo eran sus caminos rectos, cómo era el que tenía el carácter de Dios, ¿no? Podía caminar en fuego, que el fuego es el fuego purificador de Dios, es el fuego consumidor de Dios, ¿no? ¿Y cuál fue el problema de Satanás? Lo vemos en Ezequiel 28:17. Y dice así, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de todos los reyes, te pondré para que miren en ti. Vemos ahí que Dios arrojó a Satanás, ¿no? Y de lo que decía Satanás, también vemos en Isaías 14:2 al 13. ¿Qué más decía Satanás? El yo, ¿no? El yo, el egoísmo, ¿no? Miren. Y dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón, o sea, en su mente decía Satanás, yo subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono. Digo yo porque en otras traducciones dice el yo. Y en los montes del testimonio yo me sentaré, y los lados del norte también. Sobre las alturas de las nubes yo subiré y seré semejante al Altísimo yo. ¿Mm? Entonces Satanás quería ser más sabio que Dios, a pesar de que ser una criatura, quería ser adorado de esa misma forma. Y de esta misma manera, de esta misma filosofía, trajo a Adán y Eva en el Edén. A él les dijo, no, ustedes serán como dioses, ¿no? Y luego nos surge la pregunta, ¿por qué Dios no mató a Satanás en ese mismo instante? Dios estaba a la vista de otros universos que también hay seres creados por Dios. Donde lo compruebo eso, vemos en Job capítulo 1, ¿no? Donde nos dice que en el cielo hubo un concilio donde venían delante de Jehová, donde venían representantes de todos los mundos, y entre ellos se representa a Satanás como representante de la tierra, ¿no? Vemos en Job capítulo 1, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, ¿no? Y entre los cuales vino también Satanás, representando la tierra. Queridos hermanos, ¿por qué no vino Adán o Eva? Debido a que Adán había pecado y es por eso que Satanás reemplazó a ellos como administrador, como gobernador de la tierra. Pero Dios le responde a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Él no te sirve. Bueno, es otro tema, ¿no? Que eso, que Satanás creía, ¿no? Que la tierra, pues, todos lo servían a él, pero no, había Job, que era un hombre fiel a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Pues si Dios había matado, pues si Dios habría destruido a Satanás, ¿qué hubiese pasado? En ese mismo momento, pues, eh, hubiera creado una duda en los ángeles que estaban ahí. Si Dios hubiera matado a Satanás, hubiera quedado una duda. Los ángeles dirían, ¿por qué lo mató? ¿Acaso Satanás tenía la razón? Y es por eso que Dios lo arrojó, no lo mató, lo arrojó para que en el tiempo que le dio a Satanás, que esté a la vista de todo el universo, para que demostrarle que todas las acusaciones del diablo que eran mentiras, a todas las acusaciones del diablo que era para Dios, pues todas esas acusaciones eran mentiras. ¿En cuál y cuál? ¿Y cuál es esa mentira del diablo? Es que él quiere manchar el carácter de Dios. ¿Y cuál es ese carácter de Dios? Es el amor. Por eso es que Satanás pone dudas en el corazón del ser humano diciendo que Dios no te ama. La lucha de Satanás, queridos hermanos, tiene que ver, no es con poder, sino con quién es el verdadero carácter. Dios demuestra su carácter él mismo, como es, porque su carácter es amor.
Lo vemos en los 10 mandamientos, queridos hermanos. 4 de ellos primeros son para el amor a Dios y los últimos 6 para el amor al prójimo. Los 10 mandamientos hacen que la vida del ser humano esté en armonía. La vida de las criaturas de Dios esté en armonía con la Biblia, su palabra y su carácter. Y queridos hermanos, si Dios hubiera matado a Satanás ahí, los ángeles adorarían a Dios no por amor, sino por miedo. Ya no habría carácter de Dios, o sea, ya no adorarían, ya no temerían a Dios por su carácter, sino por miedo. Y Dios no es así, queridos hermanos. Dios es amor y justicia. Muchas gracias por este contenido, queridos hermanos. Hasta pronto. Déjenme un comentario. Que Dios los bendiga.